Gracias hoy en esta hermosa mañana por el alto privilegio, Señor, que nos concedes. Qué bueno es estar aquí, Señor, en tu casa. Qué bueno es saber que tú estás con nosotros. Pero sobre todo, Señor, qué más bueno es saber que nos estás bendiciendo. Padre, ayúdanos cada día, danos las fuerzas que necesitamos. Y, Señor, te pedimos que en esta hermosa mañana hables a nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27. Gloria sea al Señor. Vamos a leer el verso 22. Génesis capítulo 27, versículo 22. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la letra. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Puede sentarse. Quiero compartir hoy esta mañana el tema titulado Voz de Jacob, manos de Esaú. Voz de Jacob, manos de Esaú. Ese es el tema que quiero compartir con la iglesia esta hermosa mañana, lo que Dios ha puesto en mi corazón. La historia, creo que todos nosotros la conocemos. Sobre todo hemos escuchado hablar acerca de Abraham, de Isaac y de Jacob. Abraham se le conoce como el padre de la fe. A Isaac, hermanos, muy conocido porque entre las cosas muy particulares de él está la manera en cómo éste obtuvo esposa. Una representación muy simbólica y práctica para la iglesia de Cristo. Y de Jacob lo que más conocemos es el hecho de saber que él peleó y luchó con un ángel, ¿verdad? Que de hecho se le cambió su nombre de Jacob, que es engañador, a Israel, que es el que lucha, ¿verdad? Y de esa manera hemos conocido a la luz de los años, de los tiempos, lo que el Señor siempre nos ha hablado a través de su bendita y maravillosa palabra. Pero hoy en esta oportunidad tenemos un caso muy particular. Y digo particular porque hablar de este versículo y de lo que todo el número 27 de Génesis dice es hablar de un tema tan amplio que no podríamos sacarlo completamente hoy. Pero déjenme así darle unas pinceladas para entrar en los detalles de la parte central de este sermón a lo que queremos llegar. Y es el hecho, hermanos, de que cuando Isaac toma esposa para sí a Rebeca y estos se casan, esto dice la palabra del Señor que Rebeca no puede quedar embarazada. Y Isaac ora al Señor y oran a Dios. Y concibe, amados hermanos, y logra quedar embarazada de gemelos. Pero en el vientre de esta mujer comienza a haber un conflicto. Y la razón es que dentro del vientre de esta mujer había una batalla por quién era el primero, por quién era el primogénito. Y dentro del vientre de esta mujer había un movimiento no tan común. Si en el vientre de una madre que está embarazada se mueve el niño y uno hasta alegría le da, ay, se movió, mira, me dio una patada. Sí, mira, pero es que lo que había en el vientre de ella, le habla el Señor cuando la consultan y le dice Jehová a Rebeca: en tu vientre hay dos naciones. No le dijo tener dos hijos, hay dos naciones. Y luchan entre sí. Vas a ser madre de gemelos, le dice el Señor. Y uno de ellos va a ser mayor, el otro va a ser al menor. Pero ahí comienza verdaderamente el conflicto. Porque esa lucha en el vientre de aquella mujer
Llevó al punto que a la hora del parto, el que era el mayor no quería ser el menor y salió prácticamente en su batalla de quién salía primero del vientre, tomando el calcañal de su hermano. Y así salieron aquellos dos a la hora del parto. Le explico. Si Esaú era el primogénito y Jacob era el segundo, tomando en cuenta que eran hermanos gemelos, hay una incoherencia, pareciera ser, en esa lectura. Dice, amados hermanos, los historiadores judaizantes o judíos, que si usted agarra un tubo y mete dos pelotas en el tubo, por ende, esta primera que voy a meter yo en el tubo es la primera y la segunda es la segunda. Pero a la hora de salir las dos pelotas del tubo, la segunda se convierte en la primera y la primera que entró se convierte en segunda. Entonces se cree y se considera que Jacob era el mayor porque fue el primero en ser engendrado y el segundo fue Esaú. Y esa era la batalla y la lucha que había en el vientre de aquella mujer. Y Jacob, como sabía que había sido el primero en ser engendrado, quería ser el primero en salir. Pero salió primero Esaú. Y aquí quiero aclararle algo muy importante antes de continuar. En la vida, cuando una mujer da a luz y una familia en un hogar se convierten en padres, no es que nazca un niño malo y un niño bueno. No es que éste recibió a través de sus genes o recibió a través de alguna maldición generacional, que el papá sí era, es que el abuelo de él. No existe absolutamente nada de eso. Porque ni Jacob ni Esaú eran malos en sí, fueron dos niños común y corriente. La diferencia fue que uno amaba el campo, amaba cazar, amaba ir allá de casa, traer un ciervo, traer un conejo, traer quizás un ave para la casa, mientras el otro amó más estar en casa, escudriñar las escrituras, pasar tiempo en ella, invirtiendo tiempo en ella. Se cree, hermanos, que durante este tiempo, de alguna manera, Abraham disfrutó de sus dos nietos. Y él contemplaba el crecimiento de sus dos nietos. Pero en la medida en la que pasa el tiempo, su nieto Esaú se fue convirtiendo en un hombre diferente. Porque el hecho de que a él no le gustara estar en casa, que no le gustara leer la palabra de Dios o escuchar la palabra de Dios, se convirtió en una persona vaga, se convirtió en una persona que amaba más estar fuera que estar bajo la tutela de un aprendizaje. Y en esa condición, Abraham, amados hermanos, intervenía de alguna manera y aquel se sostenía. Es más, en el capítulo 26 de Génesis aparece que un día Esaú llega cansado, sofocado, hasta rojo prácticamente, porque él era chelito en su color de piel, hermano, de que andaba como corriendo, del cansancio. Y llegó cuando Jacob estaba haciendo un potaje, una comida de esas sabrosas y buenas, hermano. Y él le dice: dame de tu comida, te doy con una condición. Tú me das la primogenitura. Y Jacob se quedó con la primogenitura de Esaú. Y Esaú vendió la primogenitura por un plato de lentejas, por una sopa de frijoles, para que me entienda. Vendió la primogenitura. Dicen estos historiadores, hermano, que ese día que llegó Esaú corriendo y sofocado y como que lo iban siguiendo para matar, era porque él ese día había violado a una muchacha y había matado a un hombre. Eso no está en la Biblia. Le estoy diciendo lo que algunos historiadores judaizantes o el Midrash está diciendo. Dicen y se cree que él violó a una muchacha y mató a un hombre, y debido a eso es que él iba corriendo y huyendo de esa manera, al punto
de que a partir de ese momento este hombre se descarrió por completo y se convirtió en un completo mundano. Y es ahí donde algunas cosas en esta historia paralelamente cambian, y cambian bastante. Primero que nada, Isaac decide darle la bendición a Esaú, cuando anteriormente ya Jehová había hablado y había dicho que el mayor iba a servir al menor. Esa era la palabra profética de parte de Dios para un futuro no muy lejano. Isaac sabía eso. Y llegó el momento, ¿por qué razón? Porque de acuerdo a, amados hermanos, a la costumbre judía oriental, la persona que era bendecida por el papá y que era el primogénito, la herencia, en este caso como solo eran dos, se iba a dividir en tres partes. A Esaú, que era el mayor, iba a recibir 2/3 de la herencia, porque eso era la costumbre oriental, que toda persona que era primogénito, le tocaba doble parte. Esa doble parte incluían algunas responsabilidades, como ser el jefe de casa, como ser el sacerdote de la casa y muchas otras cosas más. Y al segundo solo le tocó 1/3 de la herencia. En esa circunstancia no era el momento tampoco para poder bendecir a su hijo, porque de acuerdo a la costumbre y lo que la palabra dice, las bendiciones se daban cuando en el momento que la persona sentía que ya podía morir, y para eso tenía que llamar a la gente de alrededor, a los vecinos, para que estos escucharan la bendición que el padre le iba a dar a su hijo. Isaac no ignoraba lo que Dios ya había hablado, pero el problema era que dice la Biblia que Isaac amaba tanto a Esaú y Rebeca amaba demasiado a Jacob. Cuando inicia el capítulo 27, lo llama Isaac a Esaú y le dice: ve a cazarme, no sé, quizás un venado, un alce, y tráeme una cabra montés, qué sé yo, y cuando me hagas el potaje, cuando me hagas la comida, vienes que yo te voy a bendecir. Pero ahí está Rebeca, la madre también de Esaú, y escucha de casualidad aquella plática. Y ella, quizás recordando lo que Dios le había dicho, le dice a Jacob: no podemos permitir que esto pase. Vas, tráeme de ahí un par de cabritos, yo los voy a matar y los voy a guisar tal cual le gustan a tu padre. Y vas a ir y que él te bendiga a ti. Pero mamá, mi hermano es velludo y yo soy lampiño. Es decir, él es peludo, para que me entiendan en español, y yo soy chinito, no tengo nada. Y le dice: tú déjamelo a mí, yo me voy a encargar. Y dice el texto bíblico que de la misma piel de los cabritos que mató, le puso en las manos a Jacob y también le puso en el cuello, porque Esaú, hermano, era velludo todo prácticamente. Entonces llegó el momento, y es aquí donde entra el versículo que hemos leído. Llega este muchacho y se le acerca a él y le dice: y Jacob su padre: yo soy Esaú tu primogénito, he hecho como me dijiste. Versículo 19: levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, el versículo 20: ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Verso 21: e Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. ¿Cuál es la razón? Es que conocía a Isaac perfectamente. Me disculpa si en la mención de estos nombres me confundo, pero es que estos tres nombres están ahí un poco entremetidos. Entonces Isaac amaba tanto a Esaú, y Isaac sabía perfectamente que Esaú no era el típico hombre de conocer de Dios ni de saber de Dios.
Y resulta que el que le está hablando aquí le dice, es que Dios me proveyó. Mientras tantos años había ido a cazar a Esaú y nunca Esaú le había dicho a Isaac, Dios me proveyó. Pero aquí está escuchando una frase que en boca de Esaú nunca la había escuchado. Y debido a eso es que le dice, ven, acércate, hijo mío, para corroborar que de verdad eres Esaú. Y lo toca y le dice, la voz, sí, yo puedo escucharlo. Las manos, yo puedo sentirlo. ¿Por qué razón? Porque era fácil hacerse pasar por el otro, modular la voz y hacerle creer que era la misma persona. Es más, algunos comentaristas han llegado a pensar y a creer que Jacob no tuvo necesidad de modular la voz porque la voz de él era tan parecida a la de su hermano. Por ejemplo, los que estamos aquí. Si usted se encuentra por ahí, por ese tamarindo, y escucha que alguien está cantando aquí, usted rapidito dice, mano Chepito está cantando, porque usted le conoce la voz. ¿Oí? Sí, la hermana Pancracia la que está cantando, porque usted ya le conoce la voz. Es como que si sus hijos le hablan por teléfono, no fácilmente usted como mamá, usted como papá se va a confundir. ¿Por qué? Porque usted conoce la voz de sus hijos. Isaac conocía la voz de sus hijos. Y en este caso, por eso algunos comentaristas llegan a pensar y a creer que tenían la misma voz. El único detalle era que uno era velloso y el otro era lampiño. No voy a entrar en los detalles de los problemas del papá, de los problemas de la mamá, ni del engaño de Jacob en su totalidad, porque eso tendrían que ser temas para otra oportunidad. Solo voy a decir algo muy importante hoy, esta mañana, respecto a esto. Qué importante es la coherencia de las cosas que deben de suceder dentro del hogar. Uno de los problemas más serios y más grandes y más graves que se da en la sociedad que hoy en día tenemos y en la sociedad de nuestros años pasados es precisamente este mismo problema que estamos viendo aquí en esta lectura, donde papá tiene su favorito y mamá tiene su favorito. Y eso crea un conflicto a tal punto de que quizás Esaú en su momento y quizás Jacob en su momento, quizás Rebeca y quizás Isaac no lo percibieron. Y es que posterior a esto prácticamente se arma un conflicto tan grande, a tal punto, amados hermanos, que dice la Biblia que Esaú se casó con mujeres que no eran ni siquiera de la misma tierra, de la misma raza, ni siquiera eran judíos, ni siquiera eran hebreos. Se casó con gente pagana. Y sabe, a Jacob lo mandaron allá, amados hermanos, para las tierras donde Labán, para que fuera a buscar mujer para él, porque dice el texto bíblico que aquellas dos nueras que agarró, aquellas dos esposas que agarró Esaú, fueron el dolor de cabeza para Isaac y para Rebeca. Dios bendiga a las nueras. Etimológicamente hablando, el término es no era. Dice que la primera vez que alguien se casó, eso es lo que etimológicamente se habla. Es que decía, es que esa no es, esa no era. Y de ahí surgió el término no era. Por eso es que se llama no era, porque no era. Que la mamá no era esa la que quería, era otra la que quería. Entonces, etimológicamente, y no le estoy inventando, la etimología es el significado o la raíz de donde procede la palabra. Entonces, hermanos, no eran esas las dos mujeres que querían para Esaú, y fueron un dolor de cabeza tanto para Isaac como para Rebeca. Vea. Pero posterior a eso, nacen de Esaú naciones que se convirtieron en enemigos poderosos y terribles en contra, amados hermanos, de Israel. Una de esas naciones fue Amalek. Amalek, amados hermanos, aborreció tanto a Israel que todo el tiempo los amalecitas le hacían guerra constante a Israel por el reproche que había ahí. También tenemos más adelante en una de las historias, como en el libro de Esther, a un descendiente de los amalecitas, que en este caso era Amán. Y Amán, dice la palabra del Señor, que quiso destruir a los judíos en los tiempos de la reina Esther. Entonces ahí hay mucho que decir, mucho que hablar y mucho que explicar. Pero aquí vemos una condición de engaño, una condición de deshonestidad,
una falta de integridad en los mismos padres. No era que Isaac no sabía cómo es que Dios iba a hacer o de la manera en que lo tenía determinado. No era que Rebeca no lo sabía, claro que lo sabía. Pero ella estaba pensando que la bendición no se la iba a llevar Jacob, sino que se la iba a llevar Esaú. Y no podía permitirlo. Dios ya lo había determinado. ¿Cómo lo iba a hacer? No me pregunte. Pero si Dios lo había dicho que lo iba a hacer, lo iba a hacer. ¿Cómo? No lo sé, pero lo iba a hacer. Es aquí donde surge el problema de que mucha gente quiere ayudarle a Dios. Y ese caso se dio, amados hermanos, en el abuelo Abraham. Abraham con Sara le dijo que iba a ser padre de naciones y de multitudes y de generaciones gigantescas. Pero cuando ya habían llegado 70, 80, prácticamente a 90 y 100 años y no habían parido ni un hijo. ¿Y cómo podía ser posible? Entonces se adelantaron y le dio a Abraham por mujer a Agar, y Agar quedó embarazada, de donde nació Ismael, y de Ismael han nacido todas estas naciones que son de línea musulmana, prácticamente, que son enemigos acérrimos también del mismo Israel. Aún con ese detalle no aprendieron, e Isaac y Rebeca cometen el mismo error, queriéndole ayudar a Dios a adelantar las situaciones y las condiciones. Usted va a ver más adelante que Jacob tiene que huir y Esaú lo persigue, pero usted también va a ver más adelante en los siguientes capítulos, porque hasta el 40, esta lectura muy hermosa, se va a dar cuenta de que Dios aborrece a Esaú, pero ama a Jacob. Y aquí, hermanos, quiero que se entienda, porque ya vamos a entrar en estos detalles del tema. Aquí no se puede aplicar aquella expresión que el fin justifica los medios. No, nunca, ni siquiera nunca en la vida de un cristiano se puede aplicar que el fin justifica los medios. No es cuestión de que si Jacob lo hizo y de todas maneras después Dios lo bendijo, yo también lo puedo hacer. No es cuestión de pensarlo de esa manera. Hoy voy a decir una mentirita porque de todas maneras es piadosa y Dios me va a perdonar. Puede ser que Dios te perdone por una mentirita que tú consideres que es piadosa, pero de todas maneras mentira es mentira, y Dios aborrece toda mentira que sale de la boca del hombre y de la mujer. Es por esa razón, amados hermanos, que este relato bíblico cubre prácticamente una serie de cosas donde nosotros nos vamos a poner a reflexionar. Es decir, nos confronta y nos hace un reto. Y aquí va este asunto: ¿qué tan coherentes somos nosotros entre lo que decimos ser y lo que hacemos? ¿Qué tan coherentes somos nosotros entre lo que decimos ser y lo que hacemos? Hablemos entonces en primer lugar del engaño y la apariencia. Esto fue lo que hizo prácticamente Jacob. Jacob y Esaú en esta historia nos enseña cómo un velo externo puede ocultar la verdad. Jacob usó pieles de cabrito para simular la piel vellosa de su hermano, y así engañó a Isaac. Vivimos en un tiempo, amados hermanos, donde la mentira se hace creer que es verdad, y donde la verdad se hace parecer que es mentira. Por eso la gente, cuando escucha una verdad al desnudo, se asusta y se sorprende y al mismo tiempo se molesta. Porque como en ese buen sentido todos tenemos la verdad, yo tengo la verdad, y si vos no apoyás la verdad que yo tengo, sos mi enemigo. Pero si uno, dos o tres apoyan la verdad que yo sostengo, estos sí son mis verdaderos amigos. Y ese es el problema aún dentro de la misma iglesia, que hay personas que sostienen una verdad y sostienen la verdad, pero no sostienen la verdad de Dios, sino que sostienen la verdad que ellos creen que es y que consideran que es lo correcto.
Cuando sostienen una verdad que es más mentira que verdad, entonces posteriormente, más adelante, se dan con la condición y la situación que ellos mismos se dan entre los dientes, porque no lograron sostener una mentira que la pretendieron creer a la demás gente que era verdad. Cuando llegó Esaú, padre, levántate y come, porque Esaú era así bien drástico para hablar. Pero Jacob llegó, padre mío, levántate y come de la casa que yo hice. Él hablaba distinto. Y dice, ¿quién eres tú? Entonces, ¿quién vino y me engañó? Mire, amados hermanos, este precisamente es el problema. ¿Qué aprendemos? Que la apariencia, amados hermanos, se vuelve un problema tan serio que las palabras pueden engañar por completo a cualquier persona. Si Jacob no tenía la voz de Esaú, pero sus manos sí eran las manos de Esaú, y de ese modo recibió la bendición. ¿Cuántas personas en la iglesia muchas veces tienen esa apariencia de piedad? Tienen la voz de Jacob, pero tienen manos de Esaú. Y que cómo cantan, y que cómo hablan, y que cómo participan, y que cómo predican, pero tienen manos de Esaú. Hay una apariencia en la vida de ese hombre y de esa mujer. Aparenta una piedad a través de sus buenas palabras, a través de los atuendos piadosos que viste. Hermano, es una pena y una lástima ver en eventos que no tienen nada que ver con un culto a hermanitas con velo amarrado. Hermanitas alcanzándole agua a la hija o a la nieta que salió de Cachiporra el 15 de septiembre. Y después en el culto, ¿cómo aplaude? Amén, y gozosa. No se puede tener una apariencia, porque el engaño, amados hermanos, y la apariencia es la lección más grande que nosotros podemos recibir en esta historia bíblica. Mucha gente con sus atuendos, pero llevan un corazón distinto. Porque en el versículo dice que Isaac fue engañado. Pero el engaño duró hasta que apareció su hermano Esaú. No sé qué día de esto estábamos escuchando con mi esposa y decía alguien en un video ahí: di la mentira. Y dila hasta donde tú quieras y hazla como tú quieras, porque es tu mentira. Es tu mentira. Hay personas, hermanos, que pregunto, hermano, ¿por qué cuesta decir la verdad? ¿Por qué cuesta decir la verdad? Y ese es como el niño cuando usted lo llama: Panchito, vení. ¿Verdad que vos hiciste eso? No, yo no. Si vos lo hiciste, y viene usted como papá y mamá y lo castiga, y ya le dio el primer correazo: no, yo no lo hice. Le da el segundo, al tercer correazo: sí, mamá, yo lo hice. Pero ¿qué le costaba decir al principio? Mamá, papá, yo sí lo hice. Tuvieron que darle 3 para que reconociera que él lo había hecho. El engaño y la apariencia, ese precisamente es el problema. Porque Dios sabe que tú sí lo hiciste, pero te estás negando. Y si es posible, te estás echando de enemigo a todo mundo, hasta los de tu propia casa, por no decir la verdad, por no hablar con la verdad. Estás metiendo al mismo caldero en el infierno a tu esposa, a tus hijos, a tus parientes y a tus amigos, por no decir la verdad. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Y conoceréis la verdad. Cuando yo conozco esta verdad me hace libre.
Cuando yo conozco a Jesús, Jesús me hace libre, porque Jesús es la verdad. Esta palabra es la verdad. La Biblia dice que cuando en la boca de un hombre hay engaño, dice el apóstol Juan, no ha conocido la luz. Porque el que vive en luz dice que vive en la verdad. Y la verdad es Jesucristo, el Hijo de Dios. Jacob engañó a su padre, pero bastó que apareciera Esaú minutos más tarde. Es más, el texto dice, saliendo de su habitación iba Jacob, cuando entró Esaú y le dijo, padre, levántate, come. ¿Cuánto había pasado? Dicen que la mentira tiene patas cortas. Mire, hermano, esto es sencillo, sin necesidad de ser así, tan allá, irnos tan lejos para explicar esto. Esto es sencillo. Si tú has cometido pecado y estás viviendo de apariencia dentro de la iglesia, reconcíliate con el Señor, hombre. Eso está sencillo. Si tú sigues viviendo de apariencia, no te quejes cuando la factura te la pase Dios. Esa factura te la va a pasar con tus hijos. Esa factura te la va a pasar con tu esposa. Esa factura te la va a pasar con tu casa. Esa factura te la va a pasar en tu economía. Esa factura te la va a pasar en tu salud. Hermanos, hay personas que mienten y dicen una mentira como quien destapa una botella de agua y se echa un trago. Facilito. Dicen mentiras hoy, dijeron mentiras ayer, dicen mentiras mañana y las van a volver a repetir. Hacen un eslabón, terminan haciendo una cadena y cuando menos acordaron están hasta aquí. Por eso es que dice un dicho por ahí que la verdad en boca del mentiroso se hace dudoso. Es por esa razón, hermanos, que a veces hay en la iglesia gente que aparenta piedad, buenas palabras, buenos atuendos, pero, hermanos, hay un corazón distinto. ¿Qué significa esto? Hablar, pensar, a realizar estos actos que hablan de una realidad que no tengo, que no soy, distinta. Mis palabras dicen una cosa, pero lo que yo hago dice otra cosa. Imaginémonos a un hermano en la iglesia que alaba a Dios, que bendice a Dios. Quizás el que está sentado allá a la par de usted y usted lo ve alabar, cantar, bendecir, pero es el mismo que allá afuera usted lo ha visto criticando, murmurando. Y usted dice, ¿y qué pasó aquí? ¿Y qué pasó aquí? Porque un verdadero hijo de Dios jamás murmurará. Mire, esos tiempos de la ley, en cierto sentido le voy a decir yo, qué preciosos eran usted. Mire, ahí estaba a María y un día se pusieron a decir, ¿y que acaso solo por Moisés habla Jehová? ¿Cómo que no lo hace también por mí o no lo ha hecho por mí? ¿Qué decías, María? Le dijo el Señor. Y de repente, ¡zas! Lepra. ¿Verdad que son bien bonitos? Pareciera ser que uno dijera, los tiempos de la gracia que hoy en día estamos viviendo, la gente los tiene en poco. Y pareciera ser que no tiene miedo del engaño en el que está metido. Gente, hermano, que asisten a las iglesias cristianas evangélicas, que son capaces de hacerle daño a la otra persona. Gente que son capaces hasta de visitar brujos para hacerle daño a otros. Y con apariencia de piedad. Gente que es capaz de abrir su boca, ese maldito perro. Pero dice Dios le bendiga. Viene al culto, va a la iglesia. Dígame usted, si ya no se sentirá el olor a azufre cerquita de él o de ella. Ese hombre, esa mujer ya está en la mera boca del infierno. Y aún así
Mire, hay gente de esa que solo enfermo y enferma pasa. Y en vez de correr a Cristo para pedir perdón, más rápido van al brujo para que les dé. Estamos en unos tiempos donde la iglesia de Cristo no puede estar viviendo en engaño ni de apariencia. La iglesia de Cristo tiene que estar viviendo en honestidad. Miren, hermanos, ¿qué es la honestidad? ¿Qué es la honestidad? La honestidad no es otra cosa más que hablar verdad ni engaño sin manipulación. Sin manipulación. Recuerdo hace años cuando los electrodomésticos la gente compraba y si se dañaba se iban a reparar y llegaban donde el radiotécnico y el radiotécnico nomás sacaba un tornillo, le decía: esto usted ya lo llevó a algún lugar, ¿verdad? A reparar. No. Y bueno, aquí está el hermano Aníbal y sabe, cuando va a sacar un tornillo por primera vez, hasta un tronidito, escucha usted ahí. ¡Pah! Pero cuando eso ya se destapó una vez, ya los tornillos no hacen ese ruido. Ya no hacen ese ruido. Entonces, hermanos, no podemos estar hablando y sobre todo queriendo manipular la verdad, porque Dios no le agradan esas cosas. No puede estar una persona diciendo que alaba a Dios, que bendice a Dios y su discurso es bien bonito, pero tras de escena hay crítica, hay murmura, hay enojo. Este tiene la voz de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Amén. Ese es el engaño y la apariencia. En segundo lugar, este es un punto, hermano, interesantísimo. Hablemos de la hipocresía. La hipocresía, cuando la voz no coinciden con las manos. ¿Se imaginan usted alguno de los 5 predicadores de la primera iglesia bautista Sol de Justicia en Agua Caliente? Predicando de este altar el amor de Dios. El amor es lindo, el amor es hermoso. Pero viera cómo trata a la esposa en casa. O sea que allá Fidel Castro en Cuba era nada. No, tenemos que tiene que ser coherente. Lo que yo digo ser con lo que yo hablo, con lo que yo practico. Donde quiera que voy, donde quiera que estoy, donde quiera que me encuentro, yo soy cristiano. Yo soy hijo de Dios. Jesús reprendió duramente la hipocresía de sus tiempos. Con las mismas palabras, amados hermanos, recordando lo que dice Isaías. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. En otras palabras, hermanos, un culto o un templo puede ser llenado todas las sillas, pueden estar que hasta nos hagan falta y tengamos que proponer comprar más sillas y poderla llenar de canciones bonitas, de alabanza bonita, de instrumentos, de aire acondicionado y todas las cosas que usted quiera para la comodidad, pero en los corazones del hombre y de la mujer, incluso los del mismo ministerio, hay hipocresía, no hay tolerancia a los unos a los otros, y eso está llevando a una decadencia espiritual a la iglesia, a tal punto que no se están dando cuenta que la iglesia está muriendo lentamente. Podemos llenar la iglesia, pero si nuestro corazón actúa muy aparte de la verdad de Dios, nuestra alabanza se vuelve hueca. Nuestra alabanza se vuelve hueca. Lamentablemente, mis amados hermanos, hoy podemos hallar a muchos Jacob hablando de esperanza y de perdón, pero tienen manos de Esaú y están practicando el egoísmo y la hipocresía. Vivimos, hermanos, en una sociedad que te pueden tiltar de todo menos de bueno.
Vivimos en una sociedad donde todo mundo es bueno hasta que está en un ataúd. Ay, tan bueno que era él. Era buen vecino. Pero nunca fue capaz ni de llevarle una gajita de los guineos. Mejor se le arruinaron ahí guindados en un racimo, porque no se los gustó a comer. Porque tiene voz de Jacob, pero tiene manos de Saúl. Por eso el apóstol Santiago nos alerta y dice lo siguiente, mire: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. Mire, hermano, te lo voy a poner más en español. Di todo lo que quieras, pero tus acciones siempre hablarán más que tus palabras. Di todo lo que quieras. Señala a fulano, señala a sutano, señala a mengano. Di todo lo que quieras, pero tus acciones dirán más que tus palabras. Es por esa razón, hermano, que él está diciendo que muchas veces con nuestros labios proclamamos una religiosidad. Y mire que ni siquiera lo llamo cristianos, sino religiosos. La palabra religión es religar, juntar partes de, unir partes de. Si tú te consideras de verdad religioso, entonces refrena tu lengua. Se lo pone bien fácil. Facilito. Mire, ustedes seguro que... No. Pero lo que no hace con esta, lo dice con esta. No, lo dice con esta. Y si no lo dice, lo pensó y lo sintió. ¿No es eso de lo que hablamos hoy? De que Dios escucha con los niños en la escuela dominical. Y ellos decían, Dios escucha hasta lo que pensamos. La hipocresía en todo su esplendor. No fue Jesús que le dijo: ustedes, fariseos hipócritas, le dijo, que ponen carga sobre los demás, si ustedes no son capaces de tocar con la punta del... Ese es como el hermano que está diciendo de aquí el altar: congréguese, iglesia. Y si es varón, solo viene martes y domingo. Y si es mujer, solo viene jueves y domingo. Debería darle un poco de penita querer exhortar así. No puede. No puede. Hermanos, ¿por qué razón? Porque nos estamos volviendo hipócritas. Hipócritas cuando la Biblia dice: no dejando de congregarnos. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, se engaña a su propio corazón. Hermanos, ¿cómo puede ser posible que un culto esté tan hermoso y bendecido como el de hoy esta mañana y entre el pueblo haya gente y mire, y es que un bostezo, hermanos, es pegajoso? Si usted mira a alguien bostezando, usted termina bostezando también. Es que ese asunto así es. Entonces, ¿cómo puede ser posible? No podemos proclamar una religiosidad con nuestros labios, pero en el corazón hay otras cosas. Y lo que tu corazón siente no va compaginado con la palabra del Señor. Imagínate una persona en la comunidad, en la iglesia, hablando de amor al prójimo, y cada semana lo está diciendo. Pero también allá afuera tú lo ves que ese mismo que habló de amor al prójimo es un rencoroso. Fíjate que en el culto de acción de gracias dieron 2 panes y él vio que los panes de los otros hermanos iban así, bien cholos, pero casualmente le tocó de los últimos, de los que ya salieron así un poco más pachos. Una renegadera que lleva para la casa, pero aún con todo eso se comió los panes.
No, no, y que te estoy diciendo que le dieron. Imagínate que por casualidad no le den. No, 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 te lo pongo diferente. Sí le dieron, pero quiere llevarle al chucho, al gato, al perro, al perico. Y como si no le dan para ellos. Muchas veces nos volvemos, amados hermanos, hipócritas en muchos sentidos. Imagínate un líder hablando de integridad, un predicador hablando de integridad, y ofrece servicios, amados hermanos, que no son funcionales. Por eso a veces a los cristianos, a veces eso de que tengan negocio, mire, es una gran responsabilidad. Los que tienen tienda, si van a vender una libra de frijoles, si es posible que echarle 2 frijoles de más. Mire usted, esto no pasa con todo, pero hay gente que si es posible tiene balance en la casa y llega a pesar esa libra de frijoles. Se lo digo porque yo lo he visto. Se lo digo porque yo lo he visto. Y allá dice, me hicieron falta 2 frijoles. Dios mío, hermano. Y es que hay gente que es terrible usted. Qué terrible. Si va a comprar una libra de cuajada, mejor que échele 2 terrones más. Y no, porque si no, es que allá abajo a mí me dan 20 terrones por la libra y aquí solo me dieron 18. A lo mejor estos terrones son más grandes, hombre. Y aquellos son más chiquitos. Pero es que la gente se arma unas cosas en la cabeza, hermano. Y quiere armar pleito por todo y por nada. Entonces, imagínese un líder. Me parece que les he contado una historia, pero si no se los voy a recordar hoy en esta oportunidad. Un hombre pidió una pizza y se la llevaron a la habitación de un hotel, y cuando abrió la caja de la pizza, en la caja iban $30,000, no iba una pizza. Agarró el teléfono, llamó a la pizzería y le dijo: señores, fíjense que se equivocaron, en esta caja viene dinero, no viene pizza. Y la gente dijo: wow, llamaron al gerente y él llegó a la pizzería, devolvió la caja con los $30,000. Y wow, increíble, eres un héroe. ¿Quién regresa $30,000 en estos sagrados tiempos? Y le dijo el gerente de la pizzería: mi hermano es locutor en una radio, ya hablé con él y dice que viene para acá para entrevistarte, porque esto tiene que salir por la radio, que tú devolviste $30,000. Y el hombre dice: no, 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 por favor, no lo haga. Pero ¿y por qué? Y llamó al gerente a un ladito y le dijo: es que la mujer con la que estoy en el hotel no es mi esposa. El hombre era infiel, pero era íntegro. Se ve que hay una gran diferencia. Pero ¿y de qué sirve una integridad por devolver $30,000 si no era fiel a su esposa? Hay personas que no son íntegros ni con $1 usted. No son íntegros. Fíjese que yo llegué a una librería y estaba pagando como 30 y tanto ahí en la librería, y pagué con 2 billetes de a 20. Y resulta que la persona me regresa el cambio y yo dije: a ver, y sentí que era mucho dinero. Yo lo agarré, me le eché aquí rápido porque ya era un poco tarde. Y cuando iba ahí por la puerta sentí mucho dinero y lo conté. Resulta que me estaba dando el cambio de un billete de a 100. Yo me regreso y le digo: mire, disculpe, fíjese que se equivocó en el cambio. Discúlpeme usted, me dijo, enseñe. No, pero está cabal, me dijo. No, le digo, yo le di 2 billetes de a 20 nada más. Porque hay que ser íntegro. O sea, ¿a quién le caen mal 60 pesos extras usted ahí? Ah, no nos podíamos ir ahí para el pollito. Bueno, usted ya sabe dónde. O para la pizza ahí a comprar algo y a traer. Ah, no, pero es que eso me va a hacer daño. Me va a caer mal. Hermanos, si usted no puede ser fiel en lo poco, imagínese en lo mucho. Por eso nosotros necesitamos iniciar aquí. Se tiene la voz de Jacob, pero son las manos de Esaú. Su voz apunta a servir a Dios, pero sus hechos revelan otra cosa. Ve, hermanos. Tercero, ya hablamos del engaño, de la apariencia, de la hipocresía. En tercer lugar, hablemos en detalle de la integridad.
La integridad nos llama a ser hacedores de la palabra de nuestro Dios. Santiago nos exhorta de manera directa y dice: sed hacedores de la palabra, no oidores olvidadizos. Hermano, quien oye la palabra y no la cumple, se engaña a sí mismo. Si usted conoce la palabra, si usted conoce la Biblia y entiende perfectamente cómo es, entonces nosotros necesitamos buscar esa coherencia de la cual nosotros hablamos entre la fe y nuestra conducta. Entre la fe y nuestra conducta. Hay personas, un Dios le bendiga, le causa problemas. Si yo en la calle no los saludo, ya no me quieren y ahí no me quieren. Fíjese que a muchos de los que están aquí, yo ni los ando saludando. Pastor, ¿cómo le va? Dios le bendiga. Amén. Me saludan a mí. Y hay otros, más con los hermanos que más convivimos, los predicadores. Hermano Henry, casi raras veces yo le ando diciendo: Dios le bendiga, hermano Henry. Pocas veces, hermano Juan. Porque la cercanía. Imagínense si ellos fueran resentidos, estuviéramos bien resentidos por no decir Dios le bendiga algo continuamente. Y así lo mismo pasa con muchas hermanas. Hermana fulana, muy pocas veces. Y está bien, quizás a lo mejor debería de decirle Dios les bendiga a todos. Pero hay ocasiones que se nos va por alto. Pero hermano, no podemos resentirnos por eso. No podemos, amados hermanos. No es solamente con decir, amados, o hablar, sino también lo correcto sería hacer, porque eso es lo que nos manda la misma palabra del Señor. Cuando hablamos de coherencia, cuando hablamos de integridad, hermanos, sencillamente estamos hablando de tu propio testimonio. ¿Qué tan honesto eres? ¿Qué tan honesto eres? Dices que crees en la honestidad, pero engañas en cuentas pequeñas. Solicité 2 camionadas de arena hace un tiempo atrás y cada camionada de 6 metros costaba, me parece, no sé si 220, sí, 220 cada camionada de arena. Y me dice el del camión, le digo: me voy a necesitar que me dé factura. Y si no tiene factura, yo tengo recibo aquí para que me lo llene. Ah, está bien. Cuando vino la segunda camionada de arena y yo iba a cancelar, me dice: ¿cuánto quiere que le ponga en la factura? Bueno, ¿y cuánto cuesta pues la arena? Y se puso a reír y me dice: ¿usted es cristiano, man? Sí, soy cristiano. Es que acabo de llevar, me dijo, una arena para otro lado y me dijeron: póngale $300 en cada factura. Y vale 220, $80. Pero como va a reportar 300, estamos hablando de honestidad. Honestidad, hermano. Usted fue y le dijo a Manoyá Pancracio: présteme una piocha, hermano. Ahí dice ida y vuelta. Pero esa prestada fue el año pasado y no la ha llevado todavía. Honestidad. La honestidad, hermanos, pareciera ser que es algo complicado, pero en realidad no lo es. La honestidad tiene que ser un hábito de vida en nuestras vidas. Hay muchas personas, amados hermanos, que en ese sentido alaban a Dios con sus bocas, pero en familia, hermanos, son terribles. Son terribles. ¿De qué aprovecharía, hermanos? Dice Santiago: si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, la fe sin obras es improductiva. Y Dios hoy, esta mañana, nos está haciendo un reto. Y el reto precisamente es, amados hermanos, a que nosotros alineemos nuestras vidas y caminemos en Él, en su palabra. Dice primera carta del apóstol Juan: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mentimos y no practicamos la verdad.
El cambio es andar en luz. Y andar en la luz de Cristo implica que nuestras acciones reflejan la verdad de Dios. Entonces, ¿a quién se parece usted? Y voy finalizando. Número 4. Hablemos de esa coherencia. Las acciones de la vida cotidiana. Integridad significa que cada área de la vida del hombre honre a Dios. Pero la integridad la componen al menos 5 cosas. Primero, honestidad. Hablar con verdad sin engaño ni manipulación. Lo segundo es rectitud. Obrar con justicia, respetando lo correcto por encima de lo que me conviene. Coherencia. Mantener la misma conducta en público y en privado. Y esta es la parte que a mí me interesa hoy esta mañana. Fidelidad a los principios. No cambiar los valores por conveniencia o expresión eterna. Y confianza. Genera seguridad a los demás porque sus acciones son predecibles y confiables. Entonces entremos en este detalle de coherencia. Mantener la misma conducta en público y en privado. ¿Por qué hay personas que yo he llegado, y se lo vuelvo a recalcar, por favor, a usted que es papá, revise que ven sus hijos en ese teléfono celular? Usted le dio y le permitió que tuviera ese teléfono, y si es tablet, revíselo. A veces yo he hallado varios niños de la escuela dominical que están con sus teléfonos, con sus tablets, a veces en la calle, a veces en las casas, y lo primero que hacen es, cuando me ven, hacer esto. Y a mí me llama mucho la atención que hagan eso. Porque puede ser un niño de 10, 11, 12 años, quizás de menos años. ¿Por qué hace eso? Mire, estuvimos hablando con los niños acerca de que Dios nos cuida hace 3 domingos atrás. Y una de las cosas que estuvimos hablando es el miedo a algunos detalles, algunas cosas que se les tienen. Y les hablé acerca de algunos juegos que muchos niños están jugando en las tablets, que están llevando a una condición y a una situación de pánico, de terror y de miedo. Hay niños a los que usted le quita la tablet y les agarra feo, hermano. Igual a algunos adultos que así les pasa también, que se les quita el teléfono y ese día, Dios mío, hermano. Pero mire, hay niños. ¿Cómo puede ser posible? Estaba escuchando lo que dice el psicólogo y lo que dice, que hermanos, los que trabajan el área de la mente, la cabeza, el cerebro. ¿Qué es lo que se hace hoy en día, amados? ¿Cómo puede un niño de 2 años estarlo entreteniendo con una tablet? Usted está haciéndole daño por completo a esos niños. Pero hay niñas de 6, 7, 8 años que no saben ni lavar sus calzoncitos. Y como la mamá es muy alcahueta, coherencia. Coherencia. Lo que yo soy cuando estoy aquí, lo que yo soy cuando estoy allá afuera. Y Dios les bendiga. Yo les he dicho, no le traiga teléfono celular ni tablet a su niño cuando venga a la casa del Señor. Si usted se lo quiere dar en casa, de eso lo da en casa. Pero cuando venga, no haga eso. No haga eso, por favor. ¿Por qué razón? Porque desconcierta, y más si le tocó a la par, hermanos, de alguien que está ahí muy cerca y quiere concentrarse. Ese ruido, cualquier cosa, lo va a desconcentrar. Lo va a desconcentrar. Entonces, esa coherencia con las acciones de la vida cotidiana, esa integridad significa que cada área de nuestra vida honre a Dios. Esto se traduce a vivir con humildad y con amor genuino. Y no por prestigio, amado. No tiene nada que ver. Y en el hogar significa que el padre que predica perdón, perdona de verdad. Hay niños que me han dicho lo siguiente:
pastor, mi mamá no perdona a mi papá. Niños, ¿es pecado eso? Sí, es pecado. Sí, es pecado. Y les he explicado en sus propias palabras a ellos para que entiendan. Es más, si sus niños no les dicen, ahorita que yo les estoy dando la escuela dominical, yo les he estado diciendo, díganle a sus papás y díganle que el pastor dice. Amén, hermano. Mire, hoy hicimos una pequeña dinámica con ellos. Como estamos hablando de que Dios escucha. Hicimos una gran fila porque tenía 20, como le digo. Y al primero o al último allá, con el que inicié, le dije algo en el oído. Ahora pasó, hermanos, la información a todos. Y desde el primero al último, cambió la información. Cambió la información. Es por eso que hablamos de coherencia, amados hermanos. En la iglesia se traduce a servir con humildad y amor. En el hogar significa que el padre que predica perdón, perdone de verdad. En el trabajo o en la escuela, esto habla de que el que afirma principios cristianos los practique aún cuando esté en el trabajo, en la escuela. Dios bendiga a los que van a la escuela. Veo varios que esta mañana no están. Imagínense que digan, un día que yo vaya a recoger quizás a mi niña en la escuela, mano pastor, porque así me dicen todos los niños, mano pastor, a veces ahí saliendo, que es lo mismo de la escuela dominical, mano pastor, fulano estaba peleando. Y ya les digo, bueno, ¿y ustedes qué les pasa, hombre? Yo, ahí, ¿verdad? ¿Se imaginan? Porque son los niños y quizás puedo parecer hasta un poco de chiste. Pero imagínense los más grandes. Allá estaba Pancracia besuqueándose detrás de los baños. Casi silencio el que hubo usted. Allá estaba fulano amontonando a la fulanita. Bueno, varones que van a la escuela solo tenemos uno de los más grandes, ¿va? ¿Se imagina usted que digan eso? Y son los hijos de los cristianos. Y son las hijas de las hermanas de la iglesia bautista. Y son los hijos de los líderes. Amén. Y es curioso porque observo, hermanos, lo que pasa. Y hay niños que no son ni siquiera adolescentes. ¿Cómo pueden estar pensando en tener novio? Quizás alguien porque ya tiene 14, 15 años y está en esa edad de la locura. Pero aún así, no es correcto. Pero imagínense un niño de 10 años. Y yo me reía con los profesores ahí en la escuela porque un niño diciéndole a otra niña, sé mi novia. Así, hermano. Yo para ese tiempo, ¿qué valor iba a tener de decir algo como eso usted? Así bien aventado. Yo quiero que seas mi novia. Y lo peor es que aquel niño dice, porque fulana y sutana ya son mi novia. ¿Se imagina usted eso? Causa gracia, hermanos, que niñas como estas que están aquí se estén peleando en la escuela por un cipotillo que ni lavarse las orejas puede. Mire, hable con sus hijas, con sus hijos. Coherencia. Porque de nada serviría que usted esté aquí al frente, hablando de los predicadores, hablando de cualquiera que participa de un programa, hablando bien bonito, pero sus hijas, sus hijos, o su esposa, o su esposo. Coherencia. Coherencia, hermano. Entonces tenemos que practicar todo esto. Servir en el templo sin murmuración. O buscar solamente el reconocimiento.
o hacerlo con corazón sincero. ¿Cuál es la razón de cuando usted toma un privilegio? Que lo vean, que lo escuchen, o darle la gloria a nuestro Dios. Hablar con sinceridad y amor, incluso cuando estamos fuera de la iglesia. Mostrar compasión verdadera al prójimo. Hermanos, tenemos un problema muy serio en esta sociedad que vivimos. Y aquí se cumple lo que hasta en alabanza se ha cantado, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, y al pecado bendición, dice por ahí la alabanza. Donde la gente está observando la vida de todo mundo, pero nosotros no podemos observar la vida de ellos. Porque usted y yo que vamos a la iglesia así nos podemos equivocar. Ellos que van y que están en el mundo, o sea, pueden hacer lo que quieran y no pasa nada. Pero esto no es así. Porque al hablarle acerca de coherencia, yo no le estoy hablando de perfección. Hermanos, sí, en esta vida cualquiera de nosotros en cualquier momento podemos fallar. Pero tampoco le estoy diciendo que por causa de esto nosotros tenemos que hacerlo. No, tenemos que procurar evitar a toda costa el fallarle al Señor, el ser íntegro delante de Él. Así que, hermanos, tenemos que cumplir con fidelidad nuestros compromisos. Como esposos, como esposas, como hijos, como miembros de una iglesia, como niños, con nuestros ancianos, con nuestros cargos, reflejando integridad y coherencia, para que otros puedan atestiguar nuestra fe. La integridad atrae la bendición de Dios. Vivir con una palabra y acción unidas crea confianza y testimonio en la vida del hombre. Proverbios 19 dice: el camino de los rectos es apartarse del mal y andar confiado en la verdad. Póngase de pie. Pidamos, hermanos, al Espíritu Santo que nos dé fuerzas para no ser voz de Jacob ni manos de Esaú. Padre, gracias por su bendición hoy en esta hermosa oportunidad. Ya está mediodía, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, cada día nos sostenga, nos lleve, Señor amado, de bendición en bendición. Pero para ello, Señor, ayúdanos a apartarnos de todo aquello que hace daño y causa daño a nuestra vida espiritual cotidianamente. Padre, mira a aquellos hermanos que han estado con nosotros en la distancia. Te pido bendiciones, Señor. Ahí está mi hermana Milady, Señor, mi hermano Juancito, llega ahí con bendición. Mi hermana Eleonor Rivera, Señor, mi hermana Rina Cedillo, Miriam Canales, Señor, Emilia Jurado, Gilma Benítez, Padre Celestial, Celia Granados, por favor, llega ahí. María Cruz, esposo privado, Señor amado, por favor, llega, Dios mío, y muchos otros más. Cubre con la cobertura de tu bendición. Que tu Espíritu Santo, Señor amado, llene, por favor. Mira aquellos que están pasando adversidades. Mira aquellos que están pasando situaciones difíciles. Mira aquellos que están pasando condiciones de salud difíciles. Te los pongo en tus manos y pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Cubre, suple, llena, ministra, Señor amado. Que tu Espíritu Santo obre y opere, Señor Jesús. Esos dolores, esas dificultades en tu nombre, papá.
en tu nombre, Cristo de la gloria. Por favor, llega hasta esos hogares, llega hasta la vida de esos ancianos, en el nombre de Jesús. A la distancia, si alguien está padeciendo, sufriendo, sintiendo la necesidad de la salud, llega ahí, por favor. Padre, hoy en esta hora queremos bendecirte, Señor, y honrarte. No quisiera despedir este culto sin hacerle un llamado a nuestras amistades. Cristo les ama. Ingrid, Daliena, Liliana, Cristo les ama. Y hoy el Señor les regala una oportunidad gloriosa de poder entregarles sus vidas al Señor. ¿Qué dicen? ¿Quisieran hoy hacerlo? El Señor les está llamando. Marlene, Cristo le ama. Y una vez más le hacemos el recordatorio de cuán grande amor, como dice la Biblia, nos ha mostrado el Padre. Hoy es un buen tiempo para hacerlo. Jesús los está llamando. Jesús los está esperando con brazos abiertos. ¿Qué dicen? Marcelita, a usted también Cristo le ama. Y le ama con amor eterno. Qué edad más hermosa para entregársela al Señor que la edad que ustedes tienen, la juventud. Hoy, en esta mañana, tiempo muy oportuno, glorias sean dadas al Señor para entregarle la vida a nuestro Dios. Mientras nuestros hermanos están haciendo el llamado, si alguien quisiera reconciliarse con el Señor, siente la necesidad de hacerlo, hoy puede. No tenga pena. No, equivocarse es tan de humanos, pero reconocerlos es de valientes. Y hoy usted bien puede hacerlo. Si nadie lo quiere hacer, oramos al Señor. Padre, gracias. Nos vamos a retirar de este santuario, Señor, y que tu bendición gloriosa los acompañe en todo momento. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos y a todas en el nombre del Señor. Sigamos adelante, iglesia. Mañana lunes, culto en la casa del Señor. Martes, culto en